Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir a Dios su dirección para estudiar su palabra en esta noche. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos para fortalecer nuestra vida espiritual a través del texto bíblico. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y que dirija nuestras mentes, que nos concentremos en el estudio de su palabra y que sea de gran beneficio, Señor, para la vida espiritual de nuestro campo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a estudiar un tema muy importante que lleva por título El especial tesoro del Señor. El especial tesoro del Señor va a ser nuestro tema de estudio en esta hora, así que le invito a que tome su Biblia y se ubique en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 y 19. Allí se encuentra el texto inicial que vamos a estudiar, este importante tema, el especial tesoro del Señor. Mientras usted está ubicando en su Biblia ese pasaje bíblico, voy a definirte lo que dice la Real Academia Española sobre qué es un tesoro. Dice la RAE que un tesoro es una cantidad de dinero o también valores u objetos preciosos reunidos y guardados. Así que ten presente este concepto porque lo vamos a necesitar en la temática que vamos a desarrollar. Un tesoro es algo precioso que usted tiene guardado, que por encima de todas las cosas es algo muy preciado para usted. Así que teniendo en mente esa definición, vamos a leer Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Este texto, pues, obviamente tiene su contexto. ¿Qué quiso decir Jesús? Recuerda que el Señor Jesús está en la sinagoga. Lucas 4:16 dice que conforme a su costumbre iba los sábados a la sinagoga. En ese sábado que él estaba predicando, ahí estaban todos los líderes religiosos y allí él les dice que él había venido a predicar, número uno, dice a pregonar libertad a los oprimidos y a dar libertad también a los cautivos. ¿De dónde viene esa expresión, el año favorable del Señor, que Dios daría libertad? Vamos a ir al Antiguo Testamento para poder comprender. Leeremos dos textos del Antiguo Testamento para contextualizar qué quiso decir allí el evangelista Lucas, que Cristo vino a dar libertad, que Cristo vino a hacer libres a los oprimidos y a los cautivos. Acompáñame al libro de Levíticos. Ahí encontramos el primer texto, que es el contexto de lo que estamos estudiando. Levíticos capítulo 25, versículo 10 y versículo 11. Levíticos 25, 10 y 11 dice la Biblia: y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Es decir, en el tiempo antiguo, allá en el Pentateuco se colocaba en práctica el jubileo. El jubileo viene de júbilo, de gozo, de alegría, porque en ese año la gente descansaba, en ese año todos los que eran esclavos quedaban libres y en ese año 50 todos los presos los soltaban también. Porque qué felicidad, iba a haber libertad para los oprimidos, libertad a los cautivos. Y eso proyectaba que un día el Mesías iba a venir, pero ya no para dar libertad cada 50 años, sino para hacer libre a todo aquel que le entrega su corazón a Cristo. Así que la persona que quiera ser libre no necesita hoy esperar 50 años para que llegue un jubileo. Si hoy existiera el jubileo, por lo menos uno nos tocaría, porque tal vez ni llegaríamos al segundo. Pero la buena noticia es que la persona que acepta a Cristo hoy es totalmente libre. ¿Libre de qué? De eso vamos a estudiar. Vamos a avanzar al segundo texto. Isaías capítulo 61, versículo 1, la última parte. No leemos todo el texto porque es lo mismo que dice Lucas 4:18. El profeta Isaías, un profeta mesiánico, estaba
proyectando cuando Cristo vendría a esta tierra y se cumpliría en él la profecía. Dice Isaías 61:1, la última parte, lo siguiente: a los presos, apertura de cárcel. Es decir, además de toda la libertad que iba a dar Jesús, iba a dar a los presos apertura de cárcel. ¿Cuáles presos? Nos podríamos preguntar. Saben, está hablando Cristo especialmente de presos espirituales. ¿Presos espirituales en qué? Pues el pecado. El pecado es lo que nos hace cautivos y Dios no quiere que nosotros seamos presos, porque nosotros no le pertenecemos ni al enemigo ni al pecado, sino le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque ya vino a morir por nosotros en esta tierra. Ya somos libres. Toda persona que busca a Cristo, toda persona que acepta a Jesús como el único Salvador y el único libertador de su vida, pues ya no necesita ser preso del pecado. El que es preso hoy en día es porque quiere, porque hay libertad en Cristo Jesús. Y la Biblia aquí está hablando de presos espirituales. Por ejemplo, Juan el Bautista estuvo preso y Cristo Jesús en su voluntad no lo sacó de allá. Y es un ejemplo claro que en la mayor prisión que tiene el ser humano es la pecaminosidad. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer un detalle más que está en Juan capítulo 8, versículo 34. El evangelista Juan nos dice realmente de qué clase de prisión está hablando la Biblia. Acompáñame allí en tu Biblia a Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo creo que aquí ya tenemos el panorama más claro de qué clase de cosas que nos aprisionan o cosas que nos hacen esclavos está hablando la Biblia: el pecado. ¿Cuál pecado? Pues todo aquello que viola la ley es pecado. Todo aquel que quebranta la ley está cometiendo pecado. Un ejemplo, si una persona está cometiendo adulterio o fornicación, pues simplemente está siendo esclavo de ese pecado. Si una persona viola el sábado, está siendo esclavo de ese pecado. Cualquier clase de pecado que la persona cometa se vuelve esclavo de él, dice la Biblia. Aquellas personas que dicen yo hago con mi vida lo que yo quiera, por ejemplo, que tienen un vicio, realmente no son libres. Yo hago lo que yo quiera porque yo soy libre, no son libres, son esclavos de ese vicio. Así que toda persona que cometa cualquier pecado de los que acabo de mencionar, recuerde que tiene esperanza en Cristo. ¿Por qué razón? Porque en Cristo somos libres. No vale la pena seguir siendo esclavos del pecado. Si hay algún amigo o hermano aquí de los que está conectado que tiene alguna lucha en su vida espiritual, que no lo ha dejado ser fiel a Dios, es hora de que busquemos a Cristo y seamos libres. Esta semana será de gran bendición para que usted no siga siendo esclavo del pecado, por el contrario, que sea un cristiano fiel a Dios. La fidelidad es lo que muestra que usted ya no es esclavo del pecado. La persona que toma la decisión de obedecer a Cristo le está diciendo al enemigo: yo no hago parte de su equipo, yo ya no soy su esclavo, yo soy libre en Cristo Jesús. Amén. Me encanta lo que enseña la palabra de Dios. En tiempo de pandemia no podíamos estar allí muy cerca el uno al otro y se enfatizaba mucho el distanciamiento social, aún se enfatiza. Y saben que en Chile había una situación muy compleja. Los historiadores, los que escribieron los artículos y las noticias decían que el presidente chileno tuvo que sacar una ley para que liberaran muchos presos. Aproximadamente 1.800 reos habían y las cárceles no daban abasto. Todos estaban allí apilonados. El COVID-19, el contagio llegó allá a la cárcel y el presidente dijo: vamos a sacar una ley para descongestionar las prisiones y para que haya distanciamiento. Así que a raíz de ello decidieron dar libertad a algunos de esos presos y los presos no se la creían. Muchas personas salieron libres, felices, porque imagínense, uno preso lo que quiere es ser libre, que lo dejen salir. Pero lo más extraño, dice allí la historia, es que algunos no quisieron salir de la prisión. Estaban amañados en la prisión. Parece muy raro. El ministro allá de la defensa decía: me parece tan extraño que le querramos dar libertad y ya no quieran ser libres. Pues hay muchas personas también que Dios les ofrece la libertad y aún siguen siendo prisioneros del pecado. Yo creo que no deberíamos tomar este ejemplo de estos reos chilenos. Nosotros deberíamos aprovechar la oportunidad que Cristo nos da
para no seguir siendo esclavos de ningún vicio, de ningún pecado oculto, nada que nos aleje de Dios y que interrumpa nuestra salvación y nuestra vida eterna. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 6, versículo 12. Vamos a seguir estudiando allí lo que dice el texto bíblico. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine quiere decir que el enemigo trata de apoderarse de nuestras vidas, de hacer que usted haga las cosas malas. Y la Biblia dice, no debe reinar. Es decir, cuando una persona le da cabida al enemigo, dice aquí que termina practicando concupiscencias. ¿Qué quiere decir allí la palabra concupiscencia? Pues el apóstol Pablo tenía una dificultad allí en la iglesia de Roma, los cristianos que estaban en Roma. Concupiscencias quiere decir inmoralidades sexuales, concupiscencias quiere decir desvíos de la verdad, una persona que se desanimó espiritualmente y termina violando los mandamientos, específicamente los mandamientos que tienen que ver con las perversiones sexuales, las moralidades, séptimo mandamiento de la ley de Dios. Así que Pablo dice, por favor, no es hora de estar presos del pecado, que no se enseñore el pecado sobre nosotros y terminemos yendo a las concupiscencias. La vida espiritual del cristiano, al contrario, debe ir creciendo, debe ir madurando. Debemos ser ya cristianos que tengamos una fe tan sólida en Dios que nada ni nadie nos aleje de Cristo. No más personas que sean cautivas del pecado, no más esclavos del pecado en la vida espiritual. Queremos que la asociación central sea libre en Cristo, una asociación consagrada a Dios, iglesias que busquemos de todo corazón a Cristo Jesús y que reine la libertad que solo Él nos puede dar. Mi pregunta es a los que están allí en el Zoom, en el Facebook, ¿les gustaría a ustedes ser libres en Cristo Jesús? ¿Les gustaría aceptar ese regalo que Dios nos quiere dar? Amén. Yo espero que esa sea la decisión de todos, pero vamos a seguir leyendo porque hay una situación compleja que nos enseña el apóstol y se encuentra en Romanos capítulo 6, pero ahora allí es versículo 23. Unos versículos más adelante, de ahí del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo quiere que usted esté sujeto a él, que usted viva en pecado para asegurar su perdición eterna. Resulta que los seres humanos no podemos vencer por nosotros mismos. El enemigo nos dice, usted va a estar eternamente cautivo y usted es un pecador eterno. Y nosotros decimos, yo no puedo hacer nada por mí mismo porque me queda grande. Entonces necesitamos ayuda. Necesitamos reconocer que debemos buscar a Cristo, que lo necesitamos en nuestras vidas para que el resultado no sea muerte eterna, sino vida eterna. Todo lo contrario. Dice el texto allí en Lucas 4:21. Después que Cristo dice, yo vine a dar libertad a los cautivos, a dejar los presos libres, a sanar a los enfermos. El Señor declara allí toda su misión, pero ¿saben qué dice? Lo más impresionante está en Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Saben qué quiso decirle Jesús a estas personas que estaban allí? A esos líderes le estaba diciendo, ustedes que están aquí son esclavos también del pecado. Ustedes que están aquí también son personas que necesitan ser redimidas. Ustedes son los que más necesitan de Cristo. Y yo creo que el mensaje, hermanos, para nosotros también es que los que estamos aquí somos los que más necesitamos de la ayuda de Dios. Los que más necesitamos ir a Cristo somos los que hemos estado conectados en esta noche. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos transforme, que no sigamos siendo esclavos y que por el contrario se cumpla la profecía en nuestras vidas, que Él es el Redentor y el Libertador también de nosotros. Dice Lucas 24:46, una expresión que quiero hacer una comparación allí en lo que hizo Jesús para que nosotros ya no seamos esclavos. ¿Qué hizo Cristo para que tú y yo ya no sigamos siendo esclavos? Vamos a leerlo en Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en las naciones. ¿De qué manera Cristo pagó para que tú y yo no seamos libres?
la Biblia está diciendo dos cosas. Número uno, dice el texto bíblico que Cristo padeció, Cristo resucitó para que haya perdón por nuestros pecados. ¿Quién nos da el valor a nosotros, apreciados hermanos? Nos los da Cristo. ¿Por qué razón somos valiosos? ¿Por qué somos el tesoro especial de Dios? ¿Por qué Dios nos valora tanto como cristianos? Porque Él murió por nosotros. Hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes, y este libro enseña que cuando Cristo Jesús se hizo hombre, todos los instrumentos dejaron de sonar en el cielo. Mientras Cristo estuvo en esta tierra, no sonaron más porque los instrumentos eran en honor y gloria a Él allá en el cielo. ¿Cuándo volvieron a sonar? Cuando Cristo nuevamente iba entrando después de haber resucitado al cielo, abrito puertas eternas porque viene el Rey de Gloria. Había un silencio en el cielo, una tristeza, y cuando Cristo murió en la cruz, una tristeza tremenda en el cielo. Todo eso el cielo lo dio porque somos su especial tesoro. Dice allí Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus juicios, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La Biblia dice aquí en Hechos capítulo 26, verso 18, primero abran los ojos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo se ciega a las personas y las personas creen que están bien, que su vida espiritual está bien, y resulta que no, que hay mucho por mejorar. Creen que en su desánimo, que no volvieron a la iglesia después de la pandemia, están bien, y no, hay mucho por mejorar. Creen que porque no guardan el sábado y por ahí a medias, creen que así están bien. No, señores, hay que abrir los ojos, dice la Biblia, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz significa no seguir en pecado, no seguir en las mismas cosas, y de la potestad del enemigo convertirnos a Dios. Es decir, el enemigo ya no tiene derecho sobre nosotros. Cuando usted le entregó su corazón a Cristo Jesús, no hay necesidad de nosotros estar atemorizados, porque ya le pertenecemos a Dios, y ello significa perdón de pecados y herencia en los santificados. Siempre la gente desea saber qué premio me voy a ganar, qué cosas me tiene Dios, pero saben, la Biblia está hablando de una herencia, no terrenal. Aquí padeceremos dificultades, pero la herencia que tendremos en el cielo, hermanos, va a valer la pena. Vale la pena vivir eternamente, ¿no creen ustedes? Vale la pena pedirle a Dios que nuevamente coloque el deseo en nosotros de salvación y de vida eterna. Dice además un libro de la hermana White, que es una matutina, La fe por la cual vivo, la página 131, dice lo siguiente: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial o por el cual, perdón, nos libra de la condenación. No es solo un acto judicial. No es solamente el perdón por el pecado, sino también una redención del pecado. Amén. Me encanta este texto. ¿Saben? Está aquí afirmando la hermana White que no solamente el acto de Dios es yo lo perdono y listo. No, señores. ¿Cuál es lo principal? Dice aquí este texto, una redención del pecado. Redimirlo significa sacarlo de allí, que no lo vuelva a hacer, que no sigamos en la misma situación porque el enemigo nos quiere tener allí. Cuando usted Dios lo perdona y lo redime del pecado, ahora somos el tesoro especial de Dios. Ahora pasamos a ser parte de los hijos de Dios, pasamos a ser parte de los redimidos, parte de los que nos preparamos para el cielo, porque Dios no quiere solo estar que usted peque, lo perdono, peque, lo perdono, no. Dios quiere sacarlo, redimirlo, que haya una nueva criatura en nosotros, una nueva criatura en Cristo. Quiero leer un texto que enseña Pablo aquí y queremos mirar un detalle más en la carta a los Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 24. Y miremos lo que enseña aquí el apóstol en cuanto a unos detalles que tienen que ver con esclavitud y todo el detalle también de la vida espiritual. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro precio, hermanos? Dice la Biblia, nosotros fuimos comprados porque fue mediante la redención. La redención quiere decir que nosotros fuimos redimidos por Cristo, que Él vino a esta tierra a darnos ese regalo. Es lo mismo que dijo Jesús en Marcos 10:45. ¿Qué dice Cristo allí? Algo similar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate, eso hizo Dios por nosotros, rescatarnos de donde andábamos.
Y yo quiero que hagamos un ejercicio corto y es que pensemos en todo aquello que hemos hecho en el pasado, que hicimos, que desagradó a Dios. Que hoy en día decimos, Señor, ¿yo por qué hice eso? Te fallé, Señor, ¿por qué tanta concupiscencia y tantas cosas malas que hice? Traiga a su mente esa situación más compleja por la cual usted diga, me siento incómodo de haber hecho eso porque yo soy cristiano, yo hago parte del pueblo de Dios. Escuche bien, si ya tienes eso en tu mente, dice aquí el texto que Dios vino a dar su vida en rescate. Rescatar significa sacarnos de donde estemos. Es posible que alguna persona esté por ahí metida en algo que le desagrade a Dios. Escucha, apreciado amigo y hermano. Dios nos está asegurando que Él vino a rescatarnos, que el Espíritu Santo tiene poder para sacarnos de cualquier situación en que estemos, que el Espíritu Santo tiene poder para volvernos cristianos consagrados a Él, comprometidos en su obra, colocar nuestros dones y talentos al servicio de Dios en vez de estar perdiendo tiempo allá en el mundo. Eso lo puede hacer Cristo, porque la Biblia dice, Él vino, dice la palabra, a dar redención, a dar el rescate, pagó el rescate por muchos. Pero saben, el ser humano siempre quiere ofrecer sus cosas terrenales para que le den a favor la salvación. Por allá hubo un mago en el libro de Hechos, el mago Elimas, que dijo, te voy a pagar tanto, Pedro, para que me vendas una porción del Espíritu Santo. Y eso desagradó al Espíritu Santo y a Pedro también. Y la Biblia habla de los metales más preciosos. Te lo voy a leer allí en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mira lo que dice la Biblia hablando del precio, del costo o de lo más valioso que hay en esta tierra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Me encanta este texto. Lo más preciado que tiene el ser humano es oro. Aquí en este sector donde nosotros vivimos está Marmato Caldas, que le llaman el pesebre de oro de Colombia. Hay mucho oro. Es el metal más preciado, el que más se busca, y sigue la plata. La Biblia dice oro o plata. Todo el oro y toda la plata de esta tierra, apreciados hermanos, no podía comprar ni siquiera a uno de sus hijos en esta tierra. Se necesitaba, dice la palabra de Dios, la sangre preciosa de Cristo. Por esa razón somos el especial tesoro de Dios, porque fuimos comprados con su preciosa sangre. El oro no es suficiente, las cosas de este mundo no son suficientes, somos el tesoro de Dios. O sea, lo más importante que Dios tiene en esta tierra somos sus hijos, los de aquí de esta asociación central de Colombia, los de todo el mundo, los hijos de Dios somos su especial tesoro. ¿Cómo nos ve Dios entonces? ¿Cómo Él nos ve? Pues como su especial tesoro. ¡Qué bendición! No se sienta con una autoestima por allá, que es que yo no valgo nada, que no, señores, la autoestima, el equilibrio de la autoestima nos lo da Dios porque Él es el que nos da el valor que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el valor? Comprado con su propia sangre. Amén. Me encanta lo que dice el texto. Es decir, somos apreciados a los ojos de Dios. Un libro, Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 364. La hermana White dice lo siguiente, tomo 1 de Mensajes Selectos, página 364. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Ya el rescate se pagó, dice aquí afirmando el espíritu de profecía. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Ya nadie debe ser esclavo. Cristo está entre nosotros como nuestro todopoderoso ayudador. Amén. El rescate se pagó. Ya nadie debe ser esclavo del enemigo. Y dice aquí que Cristo, después que usted le entrega la vida a Cristo, ya tenemos al todopoderoso Dios a nuestro lado como nuestro ayudador. Qué garantías tan tremendas para ser cristianos, qué garantías tan buenas para uno permanecer siendo fieles a Dios. Que nada ni nadie nos aleje de Dios, apreciados hermanos. Que nadie ni nadie nos quite ese valor que tenemos como el especial tesoro de nuestro Dios. Voy a leer unos pasajes más de forma rápida. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Es decir, el cielo se dio todo, se vació, para que tú y yo hoy en día podamos decir, acepto a Cristo y tener salvación y vida eterna.
Dios lo dio todo por nosotros y por eso Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios nos está diciendo, mis hijos son mi propiedad, son propiedad privada. Nosotros somos propiedad privada de Dios y la propiedad privada se respeta. Por ahí hay letreros que dicen, no pase propiedad privada. Pues así es Dios. Cuando usted le entrega la vida a Cristo, el enemigo debe huir, los demonios deben huir, porque ahora somos propiedad privada de Dios. El Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas. Los ángeles nos acompañan porque le pertenecemos a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ni del enemigo, ni de este mundo, ni nada. Somos propiedad de Dios. Deuteronomio 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de exclusiva posesión de Dios, como te lo ha prometido, para que guarde sus mandamientos. Dice la Biblia, eres pueblo suyo y su propiedad exclusiva. ¿Por qué dice propiedad exclusiva? Porque Dios es el propietario de todo. Usted mira para el cielo y todas esas estrellas y todo el universo es de Dios. Mire, toda la naturaleza le pertenece a Dios, pero Dios mira todo eso y dice, de todas estas cosas, mi propiedad exclusiva, lo que yo más quiero, lo que más cuido, son mis hijos, los seres humanos en esta tierra. Oiga, qué gran bendición, qué valor el que Dios nos da. Somos la propiedad exclusiva de Dios. Y el último texto bíblico, y lo dejé de último porque es el más extraordinario de Pablo ahí en Romanos. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6:22, un texto extraordinario a manera de conclusión de que somos el tesoro de Dios y cómo nos ve Dios. Dice la Biblia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Oiga, qué texto tan tremendo. Lo voy a repasar. Número 1, dice el apóstol, habéis sido liberados del pecado. Dios quiere darnos libertad del pecado. A eso vino Cristo, a dar libertad a los oprimidos, a los que están presos, pero presos del pecado. Y dice la Biblia, los que nos entregamos a Cristo, ya habéis sido libertados del pecado. Ya eso quedó en el pasado, que éramos esclavos, pero dice la Biblia, pero ahora somos hechos siervos de Dios. Ahora nuestra vida es para Dios. Somos fieles a Dios, colocamos a Dios en primer lugar, nos gozamos en servir a Dios y tenemos un fruto. Primer fruto, santificación. Es crecimiento espiritual, es no quedarnos estancados, sino que Dios nos va transformando, nos va puliendo para preparar nuestra entrada al cielo. ¿Y cuál va a ser el último? El último fin, dice como fin, la vida eterna. Amén. Hermanos, no sigamos siendo esclavos del pecado. Nosotros ya le pertenecemos a Cristo. No somos del enemigo, somos propiedad exclusiva de Cristo. Somos el tesoro de Dios, pero Dios tiene un anhelo, que crezcamos en nuestra vida espiritual, que le seamos fieles, que guardemos sus mandamientos, porque el resultado vale la pena, se llama salvación y vida eterna. Quiero preguntarles a los que estamos aquí si hay alguien que quiera hacer ese compromiso, ese pacto con Dios, de decirle, Señor, gracias porque me ves como un tesoro, como algo valioso, pero yo quiero obedecerte, yo quiero serte fiel. Señor, ayúdame a salir de la pecaminosidad, al contrario, ayúdame a ser un cristiano consagrado, que mi vida esté a tu servicio, un siervo, una sierva de Dios de hoy en adelante. Escríbelo allí en el Zoom, en el chat, tu compromiso con Dios, de la fidelidad a Dios de hoy en adelante. Amén. Gloria a Dios por las personas que están escribiendo allí. Vamos a tener un momento de oración, una oración para cerrar este espacio. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque tu palabra nos da esperanza. Hoy hemos aprendido, Señor, que nos ves como el especial tesoro del cielo. El ser humano, Señor, debemos comprender que valimos mucho. La sangre preciosa de Cristo, el oro y la plata no es suficiente. Hubo que pagar un rescate y el cielo lo dio todo para salvarnos. Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de ser libres. No queremos seguir siendo esclavos del pecado. Que la hermandad de nuestra asociación central, Señor, de hoy en adelante le pertenezca a Cristo. Que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Que los ángeles moren en nuestros hogares y que de hoy en adelante, Señor, nuestro anhelo, nuestro objetivo, Señor, sea la salvación y la vida eterna.
Si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Pero el Señor, te queremos ser fieles. Queremos, Señor, colocarte en primer lugar en nuestras vidas. Hemos orado, Padre, con la seguridad que nos has escuchado, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos.